mi nombre es Cleimar González y hoy les vengo a hablar un poco sobre la unidad 3, microeconomía, consumidores. Primero comenzaremos con el concepto de microeconomía. Según Adam Smith, es una rama de la economía que se encarga de la conducta de entidades individuales como los mercados, las empresas y los hogares. Según Robert Pindick y Daniel Rubinfeld, es la rama de la economía que se encarga de la conducta de unidades económicas individuales, consumidores, empresas, trabajadores e inversores, así como de los mercados que comprenden estas unidades. Conducta del consumidor. La teoría económica supone que el objetivo que persiguen las unidades de consumo, familias o consumidores, es aumentar todo lo posible su bienestar, mediante el consumo de bienes y servicios. Cuanto mayor es su consumo, mayor es el grado de satisfacción y de bienestar de los ciudadanos en cualquier sociedad. Para la mayoría de los consumidores habrá unas preferencias que podrían manifestar para cualquier conjunto de cesta que se les presentara. Teniendo en cuenta que los bienes tienen precios y considerando estos datos, está claro que el consumidor no puede conseguir trivialmente la cesta que prefiera de entre todas las posibles. Si tenemos en cuenta, además de los precios de los bienes, la renta disponible del consumidor, tenemos lo que se llama la restricción presupuestaria. Esta es lo que nos indica qué cesta de bienes son las que el consumidor puede elegir y conseguir, teniendo en cuenta el dinero de que dispone y de los precios del mercado. La misión del consumidor será entonces conseguir de entre todas estas cestas aquella que él prefiera a todas las demás. Encontrar esto es lo que se llama maximización del consumidor. Generalmente, es habitual que la cesta elegida del consumidor se encuentre en la frontera de la restricción presupuestaria. La curva de la indiferencia son el conjunto de puntos de combinaciones de bienes para los que la satisfacción del consumidor es idéntica, es decir, que para todos los puntos pertenecientes a una misma curva, el consumidor no tiene preferencia por la combinación representada por uno sobre la combinación representada por otro. La satisfacción del consumidor se caracteriza mediante la función de utilidad, en la que las variables son las cantidades de cada bien, representadas por el valor sobre cada eje. La principal utilización de las curvas de indiferencia es encontrar los puntos de maximización de la utilidad al suponerlas, con las restricciones presupuestarias del consumidor, que define los puntos al alcance de cada individuo dependiendo de su disponibilidad en unidades monetarias. Principio de utilidad. Fue Bethan el que creó este término, el del principio de utilidad, el cual nos exigua que, como buenos utilitaristas, cuando tengamos que elegir entre diferentes acciones, debemos elegir solo las que tengan las mejores consecuencias para todos. O mejor, como lo dice el mismo Bethan en su libro The Principles of Moral and Legislation. Por principio de utilidad se entiende el principio que aprueba o desaprueba cualquier acción, según la tendencia que tenga para aumentar o disminuir la felicidad de las partes de cuyo interés se trata, o lo que viene a ser lo mismo, en otras palabras, para fomentar o combatir esa felicidad. John Stuart Mill, en su libro El utilitarismo, escribió de una forma más elegante, persuasiva, a la inglesa. ¿De qué se trata todo eso que le llaman utilitarismo? Lo primero que se tiene que hacer es considerar un cierto estado de cosas que quisiéramos que se produjera. Un estado de cosas en el que todos fueran tan felices y bien como fuera posible. Entonces, una vez que sabemos eso, el siguiente paso es muy sencillo. Sabemos actuar de modo que produzcamos ese estado de cosas en medida de lo posible. Tipos de utilidad. Según Moshon Francisco, en su libro Economía, Teoría y Política, el punto de partida lo constituye la definición de utilidad, que dice lo siguiente: es el sentimiento subjetivo o satisfacción que una persona experimenta como consecuencia de consumir un bien o un servicio. La utilidad de los bienes no podrá medirse jamás,
pero sí puede calcularse mediante un sencillo procedimiento matemático, el cual se desarrollará de manera analítica. Utilidad total. Representa la suma de las utilidades que obtiene un consumidor al utilizar cierta cantidad de bienes, artículos. Utilidad promedio. Representa una distribución aritmética como resultado de una acción, de dividir la utilidad total entre el número de satisfactores consumidos. Utilidad marginal. Representa el incremento de la utilidad de un artículo X en la medida que el consumidor utiliza una unidad más de un mismo bien. Ley de la utilidad marginal decreciente. Si observamos con un poco más de detalle nuestra conducta como consumidores, podemos analizar cómo cambia la utilidad que obtenemos cuando consumimos un bien cualquiera. Con las primeras unidades de consumo, normalmente la satisfacción conseguida es grande, pero si seguimos aumentando el consumo de ese bien, llegará un momento en el que la utilidad sea cada vez menor e incluso se convierta en insatisfacción o desutilidad. Tasa marginal de sustitución. En economía se conoce como tasa marginal de sustitución a la cantidad de bienes o servicios que un individuo está dispuesto a cambiar por otro, sin que por esta pierda su nivel de utilidad o satisfacción. Excedente del consumidor. Mochon Francisco, en su libro Economía, Teoría y Política, el excedente del consumidor es un bien es la diferencia entre la cantidad máxima que éste estaría dispuesto a pagar por el número de unidades del bien que demanda y la cantidad que realmente paga en el mercado. El excedente del consumidor es la diferencia entre la utilidad total de un bien y su valor total de mercado. La paradoja del agua y de los diamantes evidencia el hecho de que el valor monetario del gasto realizado de un bien que se calcula multiplicando del precio por la cantidad puede ser un indicador no representativo de lo que aporta al bienestar, esto es, de lo útil que resulta para el individuo. Muchas gracias.